Bien, ahora nos toca ver la cuarta parte del tema número 8, que es planificación del personal calificado en el desarrollo turístico en su cuarta parte. Habíamos establecido cuáles son realmente las características y la importancia que conlleva tener que establecer dentro de la formulación del plan y en base al diagnóstico, cuáles van a ser las necesidades de cuáles van a ser las necesidades de la formación turística y también de la capacitación turística. Habíamos dicho que cuando se elabora el diagnóstico, entonces inclusive debemos realizar, decíamos la anterior clase, debemos realizar, decíamos, y trabajar en dos escenarios. Sin plan y con plan. Y no solamente la parte de los recursos humanos, sino toda la propuesta del plan, lógicamente, que tiene que estar direccionada a establecer cuántos turistas ingresan a ese destino turístico sin plan y cuánto prevé y se estima cuantitativamente que ejecutando todo lo que establece en la formulación del plan, en este caso la ejecución de y tener los diseños, los programas y tener los proyectos a diseño final, luego ejecutando estos proyectos que van a estar encaminados, muchos serán seguramente a mejorar los atractivos turísticos, ponerlos en valor, crear, en este caso, nuevas facilidades turísticas, eh, instalaciones, agrupar las instalaciones turísticas, agrupar también los atractivos turísticos para que los costos de inversión no sean muy grandes. Entonces, en base a las características, decíamos que el diagnóstico nos permite en el plan establecer cuál es ese perfil del consumidor, qué tipo de turistas pretendemos que arriben al país, ¿no? ¿Cómo pensamos y establecemos de que estos segmentos del mercado van a ingresar al país? ¿Será turismo nacional? ¿Será turismo internacional, etcétera? ¿Cuánto de dinero se pretende que va a generar para esos destinos turísticos? Y lógicamente que ahí están las proyecciones y cuando decíamos con plan o sin plan, ¿no? Entonces, si decíamos sin plan, eh, ingresan X número de turistas. Y con plan ingresarán X
números de turistas. Ustedes bien se deben acordar que el anterior semestre vimos en un estudio de caso el Plan Nacional de Turismo, que era del año, se había proyectado del 2015 al año 2025. Y su primer corte se hacía el 2020 y el segundo corte, que sería en este caso las fases, era para el 2025 y el plan se apoyaba mucho en la agenda nacional al año 2025. Y ahí, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, ya habíamos visto de que ese plan era meramente narrativo, solamente habían intenciones, a pesar de que se agruparon y se reunieron el sector público, el sector privado, se creó un comité, pero en el fondo no funcionó nada de aquello, ¿no? Y ellos ponían en sus proyecciones, ¿no? El viceministerio establecía en sus previsiones de que se iban a, si no era si no apuntaba tanto esa propuesta o esa intención, porque solamente ha quedado en intención, dentro del Plan Nacional de Turismo, que se llamaba y se llama Plan Tour, ¿no? Ellos decían, van a ingresar el mismo número de turistas, lo único que vamos a hacer, vamos a cambiar de segmento. Y el segmento, lógicamente, que está determinado por el gasto turístico. Y ese gasto turístico, ellos decían, los turistas que ingresan al país, si no me equivoco, tienen un gasto promedio de 17 o 20 dólares, creo, por día. Entonces, se estaba tendiendo a cambiar a otro segmento de turistas donde el gasto sea por lo menos de 60 dólares día. Algo por ahí creo que era, ¿no? Entonces, de esa manera que ellos proponían en ese trabajo, y repetimos que era meramente, solamente intencional, ¿no? Cambiar de segmentos donde sean turistas que tengan mayores recursos económicos y que tengan un gasto turístico mayor. Y lo mismo también proponían para el turismo nacional, eso es para el turismo internacional y para el turismo nacional, ¿no? Y donde se iban en los 10 años que hubiera durado ese plan, si se hubiera aplicado, hubieran casi triplicado el ingreso económico, ¿no? Porque eran turistas que tenían mayor capacidad de gasto y en este caso, es decir, no interesaba ese tipo de turismo como es el mochilero, por ejemplo, que son los que menos gastan y los que en muchos de los casos tienen mayor tiempo de permanencia. Entonces, por eso decimos siempre cuántos turistas ingresan sin plan y cuántos turistas se pretende o el plan establece que van a ingresar una vez que se ejecuten las políticas, los programas y los proyectos. Y lo mismo decíamos la anterior clase de que debemos acá hacer las proyecciones en relación a las necesidades, ¿no? A las necesidades del personal calificado. Perdón, un segundito. Estoy en clase, hermanito, te llamo después. Entonces, decíamos que esas proyecciones van a estar determinadas también, ¿no? A la parte de la formación y de la capacitación de recursos humanos. Decíamos, sin plan hay tantos trabajadores.
ya, X de trabajadores. Con plan, ¿cuántos puestos laborables más se van a generar? ¿No? Y esa interrogante es la que tiene que resolver el plan. Por eso que ha diagnosticado y también propone. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos el Plan Nacional de Turismo, también apuntaba a la generación de recursos económicos, ¿no? Y la generación también de empleo. Entonces, ellos decían que iban a duplicar en 5 años la generación de fuentes laborales en el sector turismo del país. Y lo que sí también decían, y se reunieron con otros ministerios para poder conseguir el apoyo con las gobernaciones, con los municipios. Al final todo quedó en charla, ¿no? En reuniones, en esto, pero no se ha podido viabilizar. O si se llegó a viabilizar, fue muy poco o casi nada de esa propuesta. Entonces, por eso decíamos, en el plan se tiene que establecer también cuál va a ser el requerimiento de personal calificado, ¿no? Y en este caso decíamos, una parte va a ser a la formación de personal, a la formación, y el segundo elemento sería a la capacitación. ¿Cuál es, decíamos, la diferencia que existe entre el término formación y capacitación? Decimos que la formación está direccionada a personas que no están ejerciendo esas funciones. En cambio, la capacitación es para aquellas personas que ya están trabajando en esos puestos laborales. Ya están trabajando, ya trabajan. Entonces, en este caso también en el diagnóstico tiene que identificar, decíamos anteriormente, en las anteriores partes de este tema, ¿no? Hay que identificar cuáles son las falencias que tienen ese personal que actualmente está trabajando y, lógicamente, después se tienen que proponer en la formulación del plan. Hay que proponer, esta no parece R. Ya, a ver, vamos a abordar. Entonces, decíamos, en la formulación se tienen que proponer un plan de formación proponer el plan de formación y el plan de capacitación. De capacitación para aquellos que están trabajando y se han identificado las deficiencias que puedan tener en el ejercicio de sus funciones. Y los de formación para aquella gente, aquellos jóvenes que no tienen idea de lo que es la prestación de servicios en el campo del turismo y tenemos que formarlos, ¿no? Entonces, ahí tenemos las dos grandes distinciones. Bien, una vez que sea el plan ha diagnosticado
y ha hecho esas proyecciones que con plan van a existir o van a ingresar tantos turistas al destino turístico, nacionales y extranjeros. Entonces, ahí también se establece, ¿no? Cuántos puestos laborables se van a crear, ¿no? Y estos puestos, lógicamente, que tienen que estar muy bien detallados en el diagnóstico, estos puestos de trabajo muy bien detallados. Es decir, de que se van a requerir en el destino 200 garzones, 50 camareras, 50 cocineros, 30 guías, y eso va a depender siempre el número de turistas que con el plan se pretende captar, ¿no? Entonces, los puestos de trabajo. ¿Tienen preguntas hasta ahí? De mi parte, ninguna, Alicia. No hay preguntas. Perfecto, Fabio. ¿Alguien más? No. ¿Todo está claro? Bien, entonces, estos puestos de trabajo y en ese número que se está proyectando, entonces esto tiene que mirar directamente hacia la propuesta donde estén los programas de capacitación y el programa de formación turística. Una vez que se ejecute el plan, en este caso, ya el plan se ejecuta, los programas de formación y de capacitación se han ejecutado, entonces ahora en la formulación del plan también tiene que establecerse cómo se va a hacer la evaluación de los recursos humanos, ¿no? Entonces, la evaluación de los recursos actuales, decíamos, ¿no? Que actualmente existen, cómo se va a evaluar, y los futuros, ¿no? Tienen que estar direccionados a jóvenes que busquen empleo dentro de esos destinos turísticos. Y en el Plan Nacional de Turismo habían identificado, ¿se acuerdan cuando vimos esa temática, el estudio de caso? Y decían que la mayor parte, creo que el 93%, 90% de los atractivos turísticos en Bolivia se encontraban en las áreas rurales. Entonces, en ese caso, lo que se buscaba, lo que se busca, y lógicamente que ese es un elemento fundamental, ¿no? Lo que se busca es generar fuentes de trabajo para la gente local, para la población local. Eso va a significar trabajar y formar, y que esta formación está direccionada a jóvenes que buscan empleo. Tiene que haber una igualdad de género entre hombres y mujeres, ¿no? Muchas veces se ha visto de que y se piensa, pero eso más es un ideario de la gente, ¿no? De que el mayor personal que trabaja en turismo es femenino, y no es así. Hay tanto varones como mujeres. Y esto también va a estar, es decir, esos puestos laborables
y esa capacitación o, perdón, esa formación que se desarrolle va a estar de acuerdo al nivel de educación que tenga esa población local, esos grupos etarios de jóvenes que hemos identificado en el diagnóstico y que en la formulación del plan han sido formados, y los que trabajaban en el destino turístico también han sido capacitados. También habíamos dicho de que hay que identificar la movilidad del personal, ¿no? Es decir, si hay mucha rotación de personal, entonces si hay demasiada rotación, habrá que, si en el diagnóstico y con las proyecciones, contando con plan, se van a requerir 300 puestos laborables nuevos, entonces habrá que formar a 600 personas, siempre casi duplicar, cuando se identifica, también en el diagnóstico, tiene que haberse identificado si hay mucha rotación por parte del personal, ¿no? Y también si existe una estacionalidad de la producción. Y cuando nosotros nos estamos refiriendo a la estacionalidad de la producción, es decir, qué características de estacionalidad tiene ese destino turístico, que esa estacionalidad también va a estar determinada, ¿no? Por factores climatológicos, puede ser, si son, por ejemplo, playas donde solamente en el verano se pueden hacer uso de esas playas, entonces serán pues 3 meses o 4 meses que se va a tener a full esas playas con su mayor capacidad de ocupación, pero 8 meses van a estar cesados. ¿Por qué? Porque las características climatológicas no van a permitir y no permiten de que puedan haber turistas que vayan a la playa. Y eso es lo que ocurre en Europa, ¿no? Entonces, esos elementos se tienen que tomar en consideración. Otro carácter fundamental es viendo la demanda, es decir, el tiempo libre que tienen que tener los turistas. En este caso, la estacionalidad en el producto también puede estar determinado si es un turismo de fin de semana, lo que decíamos, si son sábados y domingos, entonces esa gente trabajará sábado y domingo, y de lunes a viernes, ¿qué hace? Entonces seguramente que va a buscar otra fuente de generación de recursos económicos para la subsistencia, ¿no? Tenemos que quitarnos de la cabeza, decíamos, de que el turismo hay los 360 días del año. No, no hay eso. Siempre hay temporada alta, temporada baja. Temporada alta y baja desde el punto de vista de la demanda, cuando hay mayor afluencia, ¿no? Y también desde el punto de vista de la estacionalidad, por las características climatológicas que pueda tener el destino turístico. Por ejemplo, en Cochabamba, la temporada alta para el turismo nacional está determinado en las vacaciones de los colegios. Es decir, hablamos siempre en pasado, ¿no? Antes de que hubiera la pandemia. Es decir, eh, los turistas nacionales venían a Cochabamba, especialmente de la parte andina del país, de La Paz, Oruro, etcétera, a Cochabamba en la vacación de invierno, porque era más caliente acá. Y en la vacación de fin de año, por las fiestas de Navidad, etcétera, porque las vacaciones, es decir, la vacacionalidad, generalmente las instituciones públicas y privadas trabajan también a media máquina, porque en fin de año, porque los empleados van sacando la vacación siempre en la temporada de verano, ¿no? Entonces, existe eh, mayor ocupación en los destinos turísticos. Y para el caso de Cochabamba, por ejemplo, era también otro parámetro la festividad de la Virgen de Urcupiña, porque eh, habían años, hace unos 10 años, 15 años atrás, que a veces no conseguíamos una habitación en un establecimiento de hospedaje. Y era porque venían turistas nacionales y extranjeros, y dentro de los extranjeros venían muchos argentinos a la entrada folclórica,
y a la veneración de la Virgen del Cupiño. Entonces, como por una, en este caso, por una manifestación cultural, religioso-cultural, como la temporada estaba marcada esos 2 días, ¿no? 2 días que los hoteles estaban totalmente llenos. Y en ese caso se requería también mayor número de personal, ¿no? Entonces, esos elementos son fundamentales tomarlos en cuenta. Otro componente es esencial que se debe evaluar las características sociales del destino turístico, ¿no? Y cuando decimos esas características sociales del destino turístico, y dentro del diagnóstico se tiene que también evaluar, ¿no? Tienen que estar destinados a esas características de comportamiento, ¿no? O de ideario, de las ideas que puedan tener los grupos sociales, ¿no? Es decir, cómo ven los lugareños de que el trabajo que se pueda desarrollar en el turismo, ¿no? Más bien de que desde hace unos 10 años que ese ideario de la población boliviana ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque se quiera o no se quiera, Bolivia era siempre un país muy machista y que era casi imposible poder ver a un varón, a un joven cocinando. Decía, no, esas son labores de las mujeres. Es decir, y esas eran justamente las características culturales del, eh, eh, del patriarcado, ¿no? Donde el pater familia, es decir, el padre es la cabeza del hogar y el padre es el que trae los recursos económicos y la mujer es la que tiene que dedicarse a las labores de casa. Pero ese escenario, ¿no? Ese escenario ha cambiado totalmente. Y los medios de comunicación han tenido y han hecho mucho, tal vez de forma indirecta, para poder cambiar ese ideario de las poblaciones, porque ahora en todos los programas de televisión nacionales, televisión por cable, en las redes sociales, vemos de que todos ahora cocinan, ¿no? En estos últimos 10 años, todo es cocina. Competencia de Masterchef niños, pasteleros. Estamos viendo en Red 1, hay un programa que pasan a las 9 de la mañana, que es sobre cocina tradicional, no sé cómo se llama, entonces, y la mayor parte de las personas que van a cocinar son muchachos, ¿no? Son jóvenes. Entonces, si quiera o no se quiera, se ha roto, ¿no? Esa idea de que solamente las mujeres deben trabajar o deben desarrollar labores gastronómicas, ¿no? Eh, En cambio, inclusive, es decir, esas características ahora han trascendido también a las áreas rurales, porque nuestras áreas rurales eran extremadamente machistas. Las niñas tenían que dedicarse, inclusive a veces hacían solamente la escuela primaria las niñas, la escuela secundaria no podían hacerlas ni deberían hacerlas porque no tenían necesidad, porque eran ovejeritas. Y ellas sí deberían aprender a arrear las ovejas. Ah, no, los varones sí tienen que ir al colegio y además tienen que hacer su servicio militar. Entonces, ese era el ideario de la población, en este caso del área rural, de la población rural, ¿no? Y tampoco hubieran querido ver pues a sus hijos que estén cocinando, que estén haciendo esas labores que según ellos eran exclusivamente de mujeres. Pero ya decimos, ese escenario en nuestro medio ha pasado, ¿no? Pero es fundamental siempre evaluar y ver cómo está constituida el ideario social, esas características sociales. Es decir, cómo son las actitudes de los lugareños hacia el trabajo en turismo, especialmente en la hotelería, ¿no? Y mujeres que trabajan en turismo. ¿Cómo está vista esa parte de que las mujeres puedan trabajar en la actividad turística?
Ahora, por ejemplo, nosotros hemos visto que inclusive cómo se ha roto ese mito, porque también esto era muy arraigado en, en la zona andina de nuestro país, ¿no? De que solamente los varones podían hacer deportes extremos, de que solamente los varones podían hacer el andinismo, el ascenso a las montañas. Y ahora vemos como las cholitas, que son las más afanosas y son guías de sitio también, ¿no? Como son las que están conduciendo a los turistas por las escarpadas montañas nevadas nuestras, ¿no? Y cómo los medios de comunicación social apoyan también eso y publicitan eso, ¿no? Y se ve de que en este caso hay una igualdad de género, ¿no? Entonces es fundamental no olvidar ver esas características culturales que tienen en este caso las poblaciones meta y que van a ser beneficiadas con la actividad turística. Y decíamos al inicio del curso que tenemos también que tener mucho cuidado porque en algunos casos, y según dice, también menciona la literatura, de que en algunos casos se puede llegar a la prostitución, ¿no? Es decir, ganar muy fácilmente el dinero, tanto en varones como en mujeres. Entonces, esas características también hay que tenerlas en cuenta, hay que tomarlas en cuenta dentro de la formulación del plan, ¿no? Y eso va a significar de que la evaluación de los recursos tiene que ser periódica, tiene que ser seguida, porque de nada nos sirve el primer año evaluar cómo se están desempeñando los empleados en la actividad turística y el siguiente año ya lo estarán haciendo bien. Pues, no, no es así. Entonces, la evaluación tiene que ser procesual, tiene que ser concebida como un proceso de que todo el tiempo se tiene que estar evaluando y la mejor manera, habíamos visto, de evaluar es mediante la eh, obtención de información primaria, en este caso utilizando técnicas que pueden ser la observación, las encuestas, en este caso pueden ser eh, entrevistas, pueden ser encuestas, ¿no? Lo que nos interesa es recabar la información. Y lógicamente que también antes llamábamos, antes de que hubieran estos sistemas y las redes sociales, ¿no? Se llamaban las chismosas en la hotelería y eran aquellas boletas de encuesta que se dejaban en la habitación y que se pedían voluntariamente que los huéspedes deberían llenar para ver cómo han sido tratados. En cambio, ahora si queremos ver de un establecimiento de hospedaje cómo es tratado el huésped, ingresamos a la publicidad digital que tiene el establecimiento y vemos los comentarios. Comentarios buenos, comentarios malos de los huéspedes que han sido atendidos, ¿no? Entonces, ya hay una accesibilidad mucho más grande, mucho más globalizada, si vale el término, de que todos y cualquiera que quiera pueda tener y tiene un libre acceso a esa información. Entonces, eso significa de que ahora el personal tiene que estar mucho más cualificado, mucho más capacitado cuando tenga que prestar los servicios turísticos. ¿Por qué? Si no, en este caso, en las redes sociales, pues se escucha y se comenta de todo, ¿no? Entonces, eso mismo determina que cada vez tiene que estar siendo más cualificado el personal y con seguridad que los responsables de recursos humanos de los establecimientos de hospedaje e inclusive si toma también esa atribución el ente oficial del turismo, deben estar viendo justamente las redes sociales de los establecimientos de hospedaje de los destinos para ver cómo es el comentario de los huéspedes, de las operadoras receptivas, si está su publicidad y permiten comentarios, entonces cuál es la percepción que ha tenido esos turistas en
en la calidad de la prestación de los servicios y de la atención. Preguntas. ¿Tienen preguntas? Yo no lo hice, todo lo entendí. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No hay ninguna duda? Bien, nos Ninguna, Lice. vemos. ¿Alguna pregunta, Abner? No, Lice, ninguna. Ya, perfecto. Entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.